Entonces, por lo tanto, la teoría de Marx es la extinción del Estado a largo plazo. Pero el Estado tiene que ser utilizado en el socialismo para acabar justamente con las clases sociales, la propiedad privada, y cuando no hay nada que reprimir, dice Lenin, el Estado se extingue, porque el Estado solamente está para dirigir los intereses de una clase dominante, ¿no? Pero cuando ya se extinguen las clases, el Estado también se extingue. ¿Y cómo lo O sea, en otras palabras, para terminar, el Estado existe solamente para proteger los intereses de una clase dominante contra las demás clases. Ese es el papel del Estado. ¿Me entendieron o no? A ver si alguien me corrige. No lo digo yo, eso lo dice Marx, Lenin lo dice eso. A ver. El Estado se ha hecho de acuerdo a un conjunto de leyes y normas para proteger a una clase sobre otra. Por ejemplo, evitar el abuso de una clase de gente que quiera abusar sobre otra. Aquí vas a recurrir tú. Si una persona quiere, no sé, asaltarte, pegarte, matarte, aquí vas a recurrir. ¿Ya sabes estar con ellos? Tienes que recurrir a un ente que está superior a ellos. ¿Para qué? Para evitar eso y que actúe de acuerdo a una norma, a la ley, para evitar esos abusos, esos robos, esos asesinatos. Para eso es el Estado. Porque si no hay el Estado, imagínate, alguien me decía, te mataban y no pasa nada. Porque no hay Estado. Se cumple lo que dice el amigo, que tiene que recurrir al Estado para proteger tus derechos. ¿Se da eso? Sí, señor. ¿Se da en la práctica eso? Yo veo que no. No es así. Si conoces tus derechos, sí. En todo caso, que el amigo dé pruebas si realmente el Estado está para proteger los intereses de los ciudadanos. Que lo demuestre, ¿no? Cuando él está firmando, nomás. Todos los días se ve. Tiene que demostrarlo. Escúchame, Demuéstralo tú, ¿ves? Si el Estado está para proteger los derechos de la sociedad, demuéstralo tú. Si no, ¿cómo se llama? Hay que hacerlo. A ver. La fuerza va a ganar siempre. Es bastante difícil entenderte a ti porque saltas de un lado al otro. ¿Ya? Para entender esto, tienes que partir. El comunista parte de la igualdad. La igualdad. Y el capitalista no le interesa la igualdad, por lo tanto parte de la desigualdad. Claro. De la diferencia. Así es. Entonces hay dos posiciones contrapuestas. El Estado que busca la igualdad crea reglas para alcanzar dicha igualdad. El otro no necesariamente. Pero que el Estado burgués no te protege no es tan cierto tampoco. Porque cuando usted se enferma, ¿tiene hospital o no tiene hospital? ¿En qué condiciones está? No le digo, ¿tiene o no tiene? Hospitales públicos. No, le respondo a usted, ¿tiene o no tiene? Disculpe, señor, ¿tiene o no tiene? Señor, ¿tiene o no tiene? Responde. Pues la respuesta es sí, sí tiene. Sí tiene, señor, sí tiene. Entonces, al menos sea honesto con usted mismo. Claro. Y diga, sí tiene. Claro. Ahora, que la atención sea defectuosa, calamitosa, A eso voy yo. es otro tema. Deje hablar ahora. Deje hablar, por favor. Deja hablar, viejo. Qué huevón. Me largo. Pero tiene que Déjale hablar. Terminar. Te dejo con tu estupidez. No, yo te dejo con tu Está subiendo rating, está subiendo rating. No. Ahora, por el otro lado, cuando usted me dice que todos estos ciudadanos que aprendieron a leer y escribir no fueron asistidos por el Estado en un colegio, una escuela, que puede ser desde una choza hasta un edificio, sería mentir. Que la educación es calamitosa, que esto no sirve, que nos mantiene retrasados. ¡Verdad! Y por eso estamos luchando, pues, para cambiar esa realidad, pues. Claro, Fíjese, o sea, usted está confundiendo las cosas. Supongo yo que es un hombre bien intencionado. No voy a echarle la culpa a decir que usted es un contrabandista de ideas, ¿no? Entonces es un hombre bien intencionado. Voy a partir de ahí. Porque si no, pareciera que usted quisiera engañar a la población. No es así, ¿no? Ahora, por el otro lado, el comunista no es un loco. No. El comunista dice lo siguiente: con el avance y la ciencia y la tecnología, los medios de producción, o sea, todas las fábricas más el hombre, todas las herramientas que existen más toda la tecnología, están produciendo ingentes cantidades de recursos económicos, vale decir, de productos, que
podrían satisfacer las necesidades humanas, pero no podemos acceder a ellas por falta de recursos económicos. Y el comunista dice que el Estado debe hacer de que todos los seres humanos puedan acceder a ellos. Esa es la diferencia. Mientras el capitalista dice, ¿qué diría un capitalista? Agárrate como puedas. Oferta y demanda, el mercado, la viveza sobre encima de los demás. Esa es la diferencia. A ver, miren, cuando ahorita se habla del Estado, el Estado diseña, por ejemplo, políticas de salud y educación. Miren, ahorita está hablando de que el Estado diseña políticas de salud y educación para atender a la población. ¿Ya? Pero eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? El Estado de Bienestar. O sea, el Estado de Bienestar es una política del Estado que se implanta en todos los países del mundo, ¿no? Pero ¿por qué se dio el Estado de Bienestar? ¿Por qué el Estado peruano está obligado a aplicar el Estado de Bienestar? Y todos los estados de los países del mundo están obligados a aplicar el Estado de Bienestar. ¿Por qué razón? O sea, el Estado de Bienestar no se dio así porque sí, sino que se dio por la lucha de la clase obrera. La clase obrera con sus luchas exigió a los estados del mundo aplicar el Estado de Bienestar. O sea, exigió para que el Estado atienda la salud, a la educación, ya miren, a la seguridad social. O sea, ese es el Estado de Bienestar. Pero el Estado de Bienestar no cayó del cielo ahorita, sino que fue producto de la lucha del pueblo que exigía a los gobiernos para aplicar esa política de bienestar. ¿Ya? Después de la Segunda Guerra Mundial, ya, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial se aplicó el Estado de Bienestar en todos los países del mundo. Miren, y hasta ahora, pues, ¿no? Entonces, ahorita tiene razón cuando dice que no se... Ahorita tiene razón cuando dice, pues, que aquí en el Perú, por ejemplo, ¿Cuándo va a terminar? Quiero hablar. ¿Va a terminar, pues? Falta media hora. Yo termino y me voy nomás, porque yo no quiero tampoco... Total. Mira, Vas a correr. o sea, mira, el Estado peruano... Miguelito. El ratón Miguelito va a correr. Ya dejar hablar. ¿Cómo queremos entendernos si no dejamos de hablar? Mira, es cierto lo que dice ahorita, ¿no? El Estado atiende la salud, a la educación, lo que se llama el Estado de Bienestar. Pero lamentablemente esas políticas de Estado son, como ahorita reconocido, pésimos. El servicio de salud, el servicio de educación son pésimos acá en el Perú. ¿Te das cuenta? Pero ¿en qué país? Pero en ese caso ahorita... No interrumpa. No interrumpa, mi soy. ¿Por qué interrumpe? Tienes que interrumpir nomás acá en la plaza. Ya, entonces, es por eso ahorita. El Estado de Bienestar no cayó del cielo. Es por la lucha del pueblo. Ahora sí entendiste. Solamente quiero decirle algo, amigo. ¿Yo he hablado de Estado de Bienestar hasta el momento? Claro, No he hablado todavía. Así que no miente y adelante. Atiende la salud, la educación. Adelante, no, señor, no mienta. Pero me está preguntando, tengo que responderle, pues. Pero señor, yo no he hablado de Estado de Bienestar hasta el momento, así que no adjetive cosas que no he dicho. Por favor, en el debate al menos hay que ser honesto. Adelante, eso señor. es lo que tú estás hablando, el Estado de Bienestar, pues, como en Venezuela. Señor, el todavía no he hablado de Estado de Bienestar. Cuando yo hable se va a quedar mudo. Claro, hay que aclarar eso, el Estado de Bienestar. ¿Qué cosa es? Claro. Yo creo que a veces nuestra personalidad nos lleva a hablar, y ahora hablamos lo que sea, pero hablamos. Una bala. Ya, y no, tú no. ¿De dónde has sacado, carajo, que el Estado de Bienestar? El Estado se preocupa. No, maestro, el Estado es un instrumento de dominación al servicio de quienes tienen el control del sistema productivo. Es decir, se llama al Estado a la superestructura de la sociedad. La estructura es allí donde se producen los bienes, los medios de producción, ahí está la estructura. Allí se hacen las relaciones sociales de producción. Los dueños, para garantizar que todo cuanto ocurra en la sociedad sea a favor de ellos construyen un aparato para que a través de ese aparato haga un dominio absoluto a quienes no son dueños de los medios de producción, para convertirlos en sus esclavos permanentes.
No. Por acá escuché de que no. El Estado es la organización para medir a todos por igual. A todos, no es cierto. No es cierto. El Estado, que es un conjunto de instituciones, es un aparato, es una pistola. ¿A qué le llaman Estado? A las municipalidades, a los gobiernos regionales. ¿A qué le llaman Estado? Al ejército, a la policía, al Congreso, al Ejecutivo y a todo ente que sirva a los propósitos de ese grupo que tiene el control del sistema productivo. Esos que tienen ahí regar huevo quien sea presidente. Ellos solo quieren que quien sea presidente proteja sus intereses. Eso de que la ley es igual para todos es mentira. Y ahí están, lo están viendo cuando lo han sacado Castillo. Descaradamente. Pero no es el único caso. Todas las leyes las hacen ellos a su favor, haciéndonos creer de que también es a favor de nosotros y que podemos recurrir para hacer valer nuestro derecho. No es así. Nosotros somos una suerte de robots. ¿Quién puede tener una idea de aquello que no le proporciona el Estado? O sea, cuando hablamos del Estado, este es un eufemismo, es una manera de decir los dueños de la sociedad, los dueños del sistema productivo. El Estado debe dar, el Estado no debe dar. Y creemos que el término Estado es un grupo de personas. Tiene que medir el tiempo, No, son instrumentos que la dirigen personas. El Estado no da leyes. ¿Quién carajo dice que da leyes? No, el Estado es un aparato que lo dirigen personas que son colocadas allí por los dueños de la sociedad para que todos hagan lo que es de acuerdo a su interés y el interés de sociedades como la nuestra, capitalista, el interés de que son miserables. Toda riqueza sea para ellos. Pido la palabra. Estoy hablando, luego usted habla. Sí, le falta un minuto. Vamos a hacer una cosa, vamos a medir 3 minutos cada uno. Claro, le pide la palabra y para ordenar, ¿no? Sobre el tema tiene que ser. Y sobre el tema también, ¿ya? Sí. Ya, la ruta tiene 3 minutos. No hay problema. Entonces, Yo que sí. entonces el Estado es un aparato que un pequeño grupo lo dirige para el caso del capitalismo. Para el caso del socialismo sigue siendo un aparato, pero lo dirigen personas que pertenecen a la producción, los trabajadores. Y todo aquello que se dirige desde ese aparato por los trabajadores es para imponer los dictados de los trabajadores, así como en el mundo capitalista los burgueses imponen su dictado, su dictadura. Oigan, ustedes pueden imaginar que haya un país en donde todos tengan una casa. Nadie compra, nadie vende, todos tienen su casa. Ustedes pueden imaginar un país en donde todos tienen una educación formativa e instructiva. Pueden ustedes imaginar que usted llega a los 60 años y a través del Estado del Pueblo a usted lo notifica para que cobre su jubilación, etcétera. Es decir, sí se pueden dar normas a favor de una situación justiciera, pero eso solamente lo puede hacer el pueblo, y por lo tanto el pueblo tiene que hacer control de ese aparato llamado Estado. Y esa es la pugna. ¿Quiénes son los que se organizan para asesinar a los que protestan? ¿No son ellos los que son preparados? ¿Quién es tan cojudo para pensar que cuando han matado 80 personas, esas balas han caído del cielo? Han sido preparados para asesinar. Entonces no hay que ser tan
tarados. Y aquellos que se llevan la riqueza, esos son vagos. Son vagos, porque aquel que se lleva lo que no es fruto de su trabajo, ratero es. Así le llame ganancia. No. Cuando hablamos de Estado, entonces, compañeros, debemos de hablar de la manera de cómo planificando, ¿no?, el pueblo organizado puede hacer un mundo mejor. Gracias. Bien, Larú, bien. Tiene 3 minutos, ahí sigo frita la silla. Estimados compatriotas, mi nombre es... perdón, el tema del Estado, ¿para qué está? ¿Sirve el hombre o no? A ver, es el tema. Gracias, hermano. Bueno, para comenzar, compatriotas, muy buenas noches. Yo me llamo Walter Ochoa y quiero aportar algunas ideas sobre el debate político, y como solamente tengo 3 minutos, solo voy a desarrollar la parte preliminar de lo que quiero decir. Para comenzar, considero de que más allá de entrar en una discusión filosófica, ideológica de los modelos conceptuales aportados por Marx, Hegel, Rudolf Carnap, Karl Popper, etcétera, lo que nosotros como pueblo requerimos es centrarnos en cuál es el mejor camino de una manera realista, pragmática, positiva, edificante, serena. ¿Cuál es el mejor camino que debemos de tomar como pueblo para mejorar las oportunidades de trabajo, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la alimentación, etcétera? Es necesario estudiar, discutir, ponernos de acuerdo acerca de un programa de acción encaminado a mejorar la calidad de vida de la población y a lograr su plena realización. En ese sentido, sabemos nosotros que es necesario partir por una antropología del hombre. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que nuestras propuestas o que el remedio que proponemos sea peor que la enfermedad. Y lo que se dice y lo que se hace debe estar encaminado dentro de los principios jurídicos y filosóficos más elevados, de tal manera que nuestros adversarios políticos no tengan argumento legal para utilizar armas o para atentar contra la vida, la salud, la libertad de las personas. No hay que darle argumento legal a nuestros adversarios para que nos ataquen o nos maltraten. Considero de que es necesario hacer una revolución reivindicativa por la justicia social, evidentemente sí, pero esa reivindicación debe de darse a través de la educación, el trabajo y la actividad política civilizada. Eso es lo que puedo ir adelantando por lo pronto, y muchas gracias por la atención generosamente. El tema es el Estado. ¿Para qué está? ¿Para servir al hombre o para cooptar la libertad del hombre? Ese es el tema. A ver, definamos. Lo que ha dicho Larú, cuando ha tipificado al Estado, ya ha dado sus 2 planteamientos básicos, fundamentales del Estado. Estoy de acuerdo. Cuando él habla de la estructura y la superestructura, que es la composición del Estado, estamos de acuerdo en ello. El ciudadano común y corriente no entiende lo que es la superestructura. La superestructura es la visión, la concepción, el conjunto de ideas filosóficas de la clase que funda el Estado. Y voy a dar ejemplo, tengo 3 minutos, voy a correr. Como ejemplo le voy a dar lo siguiente. En el 93, entre Fujimori, de Fujichó, él tenía una idea con un grupo de señores que estaban en el poder: hacer que el Estado venda todas las empresas.
el Estado no puede ser empresario, ¿está bien o no? Dictó un conjunto de normas. ¿De dónde partió? De la idea. La superestructura es la idea. Genera una estructura, anula el Congreso que era bicameral y lo pasa a unicameral. Esa es estructura. O sea, la estructura es la composición orgánica de todo el aparato del Estado. En el caso del Perú, el Estado peruano está compuesto como Estado único desde arriba, único, piramidal. ¿No se entiende? Traduzcámoslo. Hagamos aquí el Ejecutivo, Legislativo, Judicial, ¿cierto? Muy bien. Y ahí tenemos gobiernos regionales, gobiernos municipales y así hasta abajo, ¿cierto? Es de tu Estado piramidal. Esa es la estructura de tu Estado. Pero la concepción de ese Estado, de esa conformidad, tiene una visión. ¿Cuál es? La visión de explotación del hombre por el hombre. Por lo tanto, la idea de la igualdad, de la lucha social desaparece. ¿Por qué? Porque todas las leyes dadas van a estar encaminadas a fomentar esa visión de Estado. Gracias. Dije que de un minuto. Sí, falta un minuto. A ver, falta un minuto allá. En ese minuto que me queda le diré lo siguiente. El Estado actual podemos decir que es un Estado capitalista con un modelo neoliberal. Capitalista con modelo neoliberal. Porque podría haber capitalismo con modelo keynesiano. ¿Está bien o no? Por lo tanto, en el caso del Perú, el capitalismo con modelo neoliberal, vale decir, el neoliberalismo tiene sus pilares. ¿Cuál es? La burguesía financiera y la burguesía comercial. Ese es el cimiento. Y ahora usted dirá, pero en eso nomás se compone. No, está la burguesía manufacturera, aquel que produce algo que da valor agregado a la materia prima. Pero ¿cómo está él? Arruinado. ¿Por qué está arruinado? Porque no es interés del Estado neoliberal. Gracias. Gracias. A ver, ¿quién sigue? No, estamos en... Perdón. A ver, ¿quién va a participar? El tema, ¿el Estado está para proteger al hombre o para coartar la libertad del hombre? Ese es el tema, Ya, amigo. Dale, hermano. Bueno, amigos, el problema es ese, ¿no? ¿Qué es el Estado? ¿Qué es el poder político del Estado? Es el tema. Bueno, pues, veamos. ¿Cuándo nace el Estado? Nace en la sociedad esclavista. De ahí nace el Estado. ¿Ya? Porque en la sociedad anterior era un Estado, era una sociedad de economía colectiva, donde no existía el Estado, no existía la lucha de clases, no existía el dinero, no existía la explotación del hombre por el hombre. El hombre vivía de la naturaleza, luchaba contra la naturaleza. Todos trabajaban para todos. Pero te digo lo siguiente, ¿dónde nace el Estado? Cuando esa sociedad se fractura, se pasa recién al Estado, a la sociedad esclavista, al Estado esclavista. Y el Estado esclavista, ¿qué hace? Forma su ejército, forma su policía, forma sus cárceles y forma el instrumento jurídico legal que le garantice a ellos su condición de Estado. ¿Y el Estado qué es? Es una maquinaria de opresión que ejerce su violencia de una clase contra otra clase. El Estado esclavista ejercía su violencia contra millones, miles de personas que los convertían en esclavos. ¿Y cómo se da? Cuando se pasa a esa sociedad, se pasa al régimen feudal, igualito. El régimen feudal tiene que tener sus ejércitos, tiene que tener su policía, tiene que tener su cárcel y el aparato jurídico legal que le garantice lo que él quiere a través de todo eso para su beneficio social. Margina y excluye, ejerce su violencia de una clase contra otra clase, el Estado federal contra los campesinos. Y en el régimen capitalista es igual, el Estado ejerce su violencia de una clase contra otra clase. Y en el Estado socialista es porque los obreros llegaron a tomar el poder político del Estado
y dice que un verdadero comunista, un verdadero marxista es cuando extiende la lucha de la dictadura del proletariado. Entonces, a partir de ese momento, los obreros también tienen que defender su Estado, pues. Y ahí ejerce la dictadura del proletariado contra aquellos que han estado echados del Estado porque no se van a ir. Te van a mirar, te van a dar un momento para golpearte y regresar ellos. Por eso que tiene que ejercer la dictadura del proletariado. Ahora, en la sociedad socialista, ahí es a cada uno según su necesidad, a cada uno según su capacidad. Tiempo, amigo. En el 3 minutos completados. ¿Termino? Sí, termina. ¿Termino? No, ya son 3 minutos. Ya. Hay que respetar.